Bienvenidos a un capítulo más del Espíritu de Reiki, del libro del Espíritu de Reiki, un libro hecho por Peter Arjava, por Lee Ran y por Walter Ludwig. Quien les habla, María Jimena Cataño Jimenius. Soy profesora de Reiki nivel 3, doy cursos de Reiki y iniciaciones y también sesiones de Reiki. Este libro, cual vamos en el capítulo 3, es un libro muy importante, es un libro clave para aquellos que ya fueron iniciados en el Reiki, es un libro que algunos consideran de culto y que últimamente está faltante en las librerías, no se consigue. Por eso es que he decidido grabarlo, para que todos tengamos acceso. Aparte de por eso, porque me parece más fácil que como hay que leer los libros, hay que leerlos varias veces, ¿no? Para que nos queden. Y entonces me pareció que lo mejor es grabarlo, así lo puedo escuchar todo el tiempo y a la vez lo escuchamos todos todo el tiempo y subimos la vibración universal. ¿Qué les parece? Es una buena idea, ¿no? Bien, entonces por eso es que estoy grabando el libro para que sea de dominio público y lo podamos escuchar. También es una forma de... que esto se podría hacer quizás también con inteligencia artificial, pero como lo hago con inteligencia espiritual y como lo hago como humana, también el libro, en la lectura quizás puedan presentarse errores que van a ser modificados y no va a ser esa voz de robot que extensamente se reproduce en YouTube y en muchos audiolibros. Acá tienen una voz real. Una voz real. Bien, sin más, capítulo 3. La versión de Takata sobre la historia del Reiki. En la actualidad existen más de 60 libros que se ocupan del Reiki. En la mayor parte de ellos se presenta como la historia del Reiki aquello que Hawayo Takata ha contado. Esta historia, que existe como un cassette de audio y como texto, apareció aún antes de su muerte. Suele ser citada textualmente por autores que escriben sobre Reiki. Muchos se preguntarán por qué tantos autores repiten esta historia, pese a que de ninguna manera puede decirse que esté avalada por los hechos. Esto se debe en parte a que muchos de estos libros fueron escritos antes de que los hechos fueran conocidos. No es algo usual que alguien publique una historia sin haber investigado antes sobre la veracidad de la misma. Sin embargo, esto es exactamente lo que parece haber ocurrido en este caso. Cuando un autor profesional hace una determinada afirmación en su publicación, debe fundamentar por qué la considera verdadera y debe poder probarla. Al escribir sobre hechos históricos, no debería darse crédito con facilidad a cualquier informe, sino que debería investigarse para comprobar la veracidad de los hechos. La investigación histórica se basa por lo general en documentos originales y en entrevistas a personas u organizaciones que pueden ofrecer su experiencia propia. Así, según Takata, el Dr. Usui fue presidente de la Universidad de Dorshina en Kioto. En lugar de considerar simplemente como cierta esta información, cualquier autor podría haber contactado sin mayor dificultad con la Universidad Doshisha para comprobarla. De haber alguien actuado de ese modo, se hubiese establecido enseguida la falsedad de esta afirmación. A medida que Frank Arjava, Chetnan, yo mismo, él mismo, ¿no es cierto?, el que está escribiendo, y algunos otros estudiosos investigamos la historia de Takata, nos fue quedando cada vez más claro que ella estaba llena de errores y contradicciones. Eran alemanes. Dado que su versión de la historia de Reiki se ha incorporado en tantas publicaciones, no volverá aquí a repetirla. Digo, eran alemanes, esto es nota mía, es que hacen las investigaciones muy bien. No sé si ven en la Deutsche Welle, en las investigaciones
que están en YouTube. Los documentales alemanes son geniales. O sea, cómo hacen la investigación es impresionante. No hay ninguna cultura que, digamos, se dedique a investigar las cosas con tanta precisión, porque si algo tienen los alemanes es la precisión. Así que acá la historia terminó. De Hakata, Takata, salió todo a la luz. Bueno, sigamos con el libro. Considero importante, sin embargo, que aquellos que conocen la historia de Takata o la han transmitido a sus alumnos vuelvan a considerar una vez más los aspectos que han resultado comprobadamente falsos y en lugar ofrezcan afirmaciones fundadas. De esta manera se obtiene una versión más precisa de la historia y se comprende mejor el modo que influye el testimonio de Takata en la práctica del Reiki de Occidente. Takata afirmó ser la única maestra de Reiki del mundo, puesto que todos los maestros de Reiki en Japón habían muerto en la guerra. Impresionante. Todos los folletos informativos con los que promocionaba sus cursos son prueba fehaciente de que ella procedió de esta manera. Esta afirmación también fue repetida por muchos de sus alumnos, así como por 2 organizaciones de Reiki que fundaron alumnos luego de su muerte. Alumnos suyos, luego de su muerte. Esta afirmación fue de gran importancia. Cada uno de los que aceptaron admitieron también la versión de Takata como la única fuente de información posible. Hoy se sabe que en Japón los maestros de Reiki han seguido ejerciendo tanto antes como después de la guerra. En Japón se sigue practicando Reiki y la sociedad fundada por el Dr. Usui, la Usui Reiki Ryokakai de Tokio, sigue siendo la representación institucional. Según nuestros conocimientos, el señor Kanichi Taketomi fue presidente de esta organización durante la guerra, permaneciendo en su cargo hasta su fallecimiento en 1960. Se sabe además que Takata mantuvo contactos después de la guerra con varios maestros de Reiki. Por ejemplo, la señora Hayashi, maestra de Reiki y amiga de Takata, siguió practicando Reiki en Japón después de la guerra. Yo mismo estoy en contacto con una mujer de Hawái de nombre Yoshi Kimura, cuyo padre, Tsegi Nagao, había alcanzado el 1er y 2º grado de Reiki con Takata en Hawái y quien en 1950 viajó a Japón para adquirir el grado de maestro con la señora Hayashi. Luego regresó a Hawái, donde practicó y enseñó Reiki hasta morir en 1980, el mismo año de la muerte de Takata, cuando tenía 96 años de edad. Enseñó el 1er y el 2º grado de Reiki, pero no el grado de maestro, pese a que estaba capacitado para ello. Esto muestra que Takata cultivó muy bien los contactos con los otros maestros de Reiki, incluso con alguien que se había formado con ella y vivía en Hawái, cerca de su clínica. Takata consideraba que el Reiki era una tradición transmitida oralmente y por lo tanto sostenía que ningún alumno de Reiki debía recibir material escrito sobre el método. Nunca autorizó apuntes ni grabaciones. Esta regla fue estrictamente observada y transmitida por todos los maestros formados con ella como parte esencial del método Usui de Reiki. Probablemente esto explique por qué la formación en Reiki a través de los maestros de Takata tuvo un alcance tan limitado. Hoy sabemos que de ninguna manera Reiki es una tradición de transmisión oral. Tanto el Dr. Usui como el Dr. Hayashi habían elaborado notas que entregaban a sus alumnos. Disponemos de ejemplares de manuales que ellos escribieron, los cuales contienen muchos e importantes ejercicios y posiciones de manos para el tratamiento de enfermedades especiales. Frank Arjava ha incluido en sus libros una traducción del manual del Dr. Usui. En este libro hemos incluido una del Dr. Hayashi. Sabemos con exactitud que Takata tenía el manual del Dr. Hayashi, ya que entregó copias a algunos alumnos. Sin documentación escrita y sin autorización para tomar apuntes o hacer grabaciones, a los alumnos les resultaba difícil aprender. No se me ocurre ninguna explicación legítima para este proceder de Takata. Felizmente, a comienzos de los 80, algunos docentes de Reiki fueron lo suficientemente razonables como para autorizar a sus alumnos a tomar apuntes y hacer grabaciones. Les entregaron además folletos informativos y manuales. Hoy en día se ha puesto esto como la manera de proceder. Y off the record, ¿no? El comentario de quienes está hablando,
También es muy importante el manual, ¿no es cierto? Cuando ustedes hacen el curso en reikid.wordpress.com, ¿no? Es la página que tengo en la cual hacemos los cursos de Reiki. No hacemos cursos de Reiki, o sea, no doy cursos de Reiki online, no existe eso. No estoy de acuerdo con eso, de hecho, porque es verdad, digamos, lo de la grabación, bueno, era cualquier cosa, ¿no? Está permitido grabar y también tomar notas y, bueno, esto que es importante que nosotros damos un manual, por ejemplo, ¿no? Aparte del diploma, tienen el manual y en el manual tienen el linaje de Reiki, que era lo que hablábamos en el capítulo anterior, ¿no? Esto es importante porque después muchos alumnos se ponen a leer el manual y es donde lo vemos, todo lo que está en el manual es lo que vemos en la iniciación, tanto del nivel 1 como del nivel 2, que es lo que imparto. Pero es importante el manual porque es una fuente de recordar y de poder practicar, o sea, es muy importante que tengan el manual. Y el manual está confeccionado exclusivamente por mí para ustedes, ¿no es cierto? Para quienes tomen el curso. Les repito la página por si están interesados en los cursos, reikid.wordpress.com. Bien, seguimos. Entonces, estábamos en que... bueno, folletos informativos y manuales. Hoy en día se ha impuesto como la manera de proceder, que es lo que se usa hoy, ¿no? Que siempre los profesores de Reiki te tienen que dar un manual, aparte del diploma, te tienen que dar un manual. Takata se consideró a sí misma representante de Reiki según el Dr. Usui y afirmó estar enseñando la variedad de Reiki Usui sin ninguna modificación. Es decir, exactamente lo mismo que había enseñado el Dr. Usui. Gracias al manual de la señora Koyama, tenemos información certera sobre muchos ejercicios que el Dr. Usui había enseñado, pero que Hawayo Takata ignoró. El Dr. Usui consideraba algunos de estos ejercicios como centrales. Es decir, como una parte especialmente importante del Reiki. Entre ellos se encuentran la meditación Gayo, el Reishi Ho y el Shoshin Ko-Yu Ho. Repito, el Dr. Usui consideraba algunos de estos ejercicios como centrales, es decir, como una parte especialmente importante del Reiki. Entre ellos se encuentra la meditación Gayo, el Reiki Ho, el Hoshin Ko-Hu Ho. Vamos de vuelta. Entre ellos se encuentra la meditación Gayo, el Reiki Ho y el Shoshin Ko-Yu. Bien. Takata conocía por lo menos algunos de estos ejercicios, ya que los mencionaba en su diario. Su anotación de mayo de 1936 es la siguiente. Más que nada, me alegro la aceptación del señor Hayashi de iniciarme en los secretos en Shinpite, Kochuko-ho y Reiki-ho. Va de vuelta, se lo pongo con voz más japonesa. Más que nada, me alegro de la aceptación del señor Hayashi de iniciarme en los secretos del Shinpite, Kochuko-ho, Reiki-ho. Takata dijo haber aprendido Reiki en Japón en 1935 con el Dr. Hayashi. Nosotros hemos podido comprobar que el Dr. Hayashi se alejó de Usui Reiki Ryo Gakkai, que es el que yo enseño, y desarrolló su propia variedad de Reiki. Esta se diferencia en aspectos esenciales de lo que le había enseñado el Dr. Usui y de lo que había aprendido en la Gakkai. Tales cambios pueden haber sido positivos, pero lo que es claro es que en virtud de ellos él creó su propio estilo de Reiki. Esto queda confirmado también por el nombre de su clínica de Reiki que bautizó Instituto Reiki Hayashi. Los seguidores de Takata insisten que ella enseñaba Reiki según el Dr. Usui y que por eso consideran como tradicional su forma de practicar Reiki. Y se arrogan el derecho de ser los únicos representantes del auténtico Reiki. No es cierto que Takata practicara Reiki tradicional. Por el contrario, se trataba de una variedad que había desarrollado el Dr. Hayashi, en la cual ella dejaba conscientemente de lado muchos ejercicios cuya importancia para el método Usui
no le era en absoluto desconocida. Más allá de esto, debe tenerse en cuenta que luego de la muerte del Dr. Hayashi, ella siguió introduciendo modificaciones en su método de Reiki. Lamentablemente no se decidió a enseñar Reiki Usui. Gracias a que hoy podemos realizar ejercicios del manual del Dr. Usui, sabemos que ellos son sumamente útiles. Los únicos alumnos que en el presente practican el verdadero Reiki, el tradicional Reiki de Usui, son los miembros de Kakkai en Japón. Según otras de las afirmaciones de Takata, el Dr. Usui era cristiano. En un texto procedente de una grabación de la historia puede leerse lo siguiente. En una grabación de un texto, en un texto procedente de una desgrabación de su historia, puede leerse lo siguiente. Viene de una desgrabación que hicieron, ¿no? De lo que habían tenido en el curso. En un comienzo, el Dr. Usui era el director de la Universidad Toshiya en Kyoto. Además, los domingos ejercía el cargo de sacerdote en la universidad y disponía de una capilla. Por consiguiente, él era un auténtico sacerdote cristiano. Según la Gakkai, el Dr. Usui nunca fue cristiano, sino budista. Esta afirmación se sustenta en el hecho que está enterrado junto al templo Saehoji, un templo budista de la Tierra Pura. Si hubiese sido cristiano, seguramente se hubiera enterrado en un cementerio cristiano. Por otra parte, no existe ninguna prueba escrita que el Dr. Usui hubiese sido director de la universidad o hubiese trabajado o estudiado en la facultad. Allí no se lo conoce en absoluto. Dice, entre paréntesis, dice, véase la carta de la Universidad de Oshiba en la página 300. Vamos a la página 300. Página 300. Vamos a leer la carta de la universidad en la cual dicen que no lo conocen a este hombre. Acá está. Carta de respuesta de la Universidad de Doshiya. William L. Rand, President, the Center of the Spiritual Development, 20782 Knobs Dr. Suite, Sunfield, USA. Diciembre 17 de 1991. Dear Mr. Rand, querido Mr. Rand, first, you could get some information of the history of Toshiba University from enclosed photocopies made from the Toshiba University Catalog and the Toshiba. Primero puedes encontrar algo de información de la Universidad de Toshiba en las fotocopias que adjuntan Toshiba University, lo que dice de Toshiba, el catálogo de Toshiba y no sé, otra cosa de Toshiba. Second, I did my chief archivist checking does the mentioned person Mikao Usui with the relation documents in bind list of graduate students on Toshiba Alumni Bulletin, literature relation to Mrs. Mnesias, and the list of faculty and clerical members in those days. I just found out he was never the president of Toshiba, and the name never appeared, and neither there is any trace of them. So I am afraid I cannot provide you any information. Sincerely, Itsuro Nishida, World Public Service Center of Academic Information, Toshiba University, Kyoto, Japón. Ok, entonces, traduzco la segunda parte. Segundo, hablé con el jefe de archivo y chequeó a esta persona que ustedes mencionaron, Mikao Usui, con los documentos, porque él se ve que le dijo, ¿no?, que relacionado a que había sido o que fue estudiante de Toshiba, o que está relacionado con la literatura, o que fue un miembro clerical de la universidad, o que fue presidente de la universidad. Y no hay ningún trazo de él, no existe ese hombre acá. Eso es lo que dice la Universidad de Toshiba de Japón. Muy bien, volvemos a nuestra inteligencia no artificial. Nuestra inteligencia espiritual. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Página 300. Acá está, muy bien.
Entonces, es lo que acabamos de ver. Otra afirmación es que Takata es que el Dr. Usui se inscribió en la Universidad de Chicago en los Estados Unidos y que terminó sus estudios y se graduó como teólogo. ¿Cómo mentía esta mujer? Nota de página. Como nos informamos en la Universidad de Chicago, nos enteramos de que allí no había asistido nunca en ningún curso. Tampoco en el Lutheran College, del cual surgió la Universidad de Chicago. Véase cargo Universidad de Chicago, página 301. Vamos a la Universidad de Chicago, página 301. Y será Universidad de Chicago. No se entiende nada acá. Copy, dice. Ok. Carta de respuesta de la Universidad de Chicago. Dear Rand, in response to your recent correspondence, our records do not indicate that Mikao Usui ever attended the University of Chicago. I have enclosed our announcement of the Divinity School. Sincerely, Maxine Sullivan, University Register. Okay. And dice, the University of Chicago, the Office of University Registrar. So, la Universidad de Chicago dice, en respuesta a tu reciente correspondencia, te queremos indicar que el doctor Mikao Usui nunca atendió a la Universidad de Chicago. Muy bien, todas mentiras. Según Hamayaku Takata, el doctor Usui descubrió Reiki en un texto que leyó en sánscrito, en un sutra budista en un templo de Zen. Ella no indicó de qué el sutra se trataba y hasta el día de hoy nadie ha encontrado un texto de sutra budista para el aprendizaje de Reiki. Según el Dr. Usui, Reiki es una forma originaria de curación primordial. En su manual Reiki Ryo Heikei dice lo siguiente: Reiki es absolutamente originario. No puede compararse con ningún otro sendero espiritual del mundo. Más adelante afirma: antes que nada, nuestro Reiki Ryo es una terapia originaria que descansa sobre la fuerza espiritual del universo. Además, la inscripción en la lápida conmemorativa del Dr. Usui se refiere a que Reiki proviene de la experiencia mística del Dr. Usui en el Monte Kurama. Takata es la única fuente que afirma que el Dr. Usui ha redescubierto el Reiki, y como sabemos su historia contiene muchas imprecisiones. En mi opinión, o sea, en la opinión del autor, las propias palabras del Dr. Usui son una fuente de información más confiable sobre el origen del Reiki. Podemos entonces concluir que él no ha redescubierto el Reiki, sino que se trata de una forma de curación original que él mismo ha desarrollado. Por cierto, que la energía del Reiki, con todas sus características específicas, puede ser parte de otro procedimiento curativo que fuera practicado con anterioridad. Aquí se trata de aclarar, sin embargo, que el Dr. Usui no tiene nada que ver con ese procedimiento y que, según sus propias afirmaciones, tampoco había descubierto el Reiki en un templo budista. El Dr. Usui tuvo, evidentemente, una fuerte experiencia mística en el Monte Kurama, a través de la cual recibió la energía curativa del Reiki directamente de la fuente original. A partir de esta experiencia desarrolló un Reiki curativo. Takata además afirmaba que el honorario oficial de un maestro de Reiki ascendía a $10,000 y que quien no solicitaba ese importe no practicaba Reiki Usui. En la organización de Reiki que fundaron los alumnos de Takata, se considera a menudo el pago de $10,000 a un maestro de Reiki como lo más importante. El hecho de que la mayor parte de los docentes de Reiki solicitara este importe era la razón por la cual, a comienzos de los 80, el Reiki no estaba ampliamente difundido. Esto ya lo vimos antes. Solo una de las maestras que Takata había formado aceptó menos, que era Iris. Ya hablábamos de esto. ¿Por qué? Sí, y hablamos de esto. ¿Hablamos de esto? Y de una mejor alumna de sí, de una solitaria más bajo. A veces incluso... Bueno, se repite. Luego difundieron el Reiki por todo el mundo los que cobran horarios más bajos. Iris, tenemos que ser agradecidos a Iris por haber liberado el Reiki, dado que hoy disponemos de una mayor información proveniente de Japón. Estamos en el capítulo 3, sí. Repite. Ok. Bueno, según Doi, un miembro de Kakai japonesa, en Japón se perciben horarios muy moderados.
Una membresía vitalicia cuesta $100 y los aranceles por participación en un encuentro, $20. En cada uno de los encuentros hay una discusión, una conferencia, una práctica y una sintonización. Siguiendo los pasos de Hamayo Takata. Según mi conocimiento, luego de la muerte de Hamayo Takata en 1980, Barbara Weber Ray se autodenominó Gran Maestra de Reiki. Según sus afirmaciones, Takata había querido que ella asumiera la responsabilidad de Reiki y que fuese Gran Maestra. Y luego apareció otra mujer, Philip Furemoto, manifestando lo mismo. En torno a estas dos personas se agruparon dos organizaciones diferentes de Reiki, que hasta hoy ambas se consideran Gran Maestra de Reiki. En este sentido, es importante mencionar que ni Hamayo Takata, ni el Dr. Hayane, ni Usui se consideran a sí mismos como Gran Maestro de Reiki. Este título fue utilizado en Occidente recién después de la muerte de Takata. En Japón nunca fue utilizado ni nadie lo utiliza actualmente. Como ya se dijo, la organización creada por el Dr. Usui se denomina Usui Reiki Ryo Kakai y tiene su sede principal en Tokio. Su primer presidente fue el Dr. Usui y luego de su muerte fue sucedido por Kusaburo Ushida, quien tuvo la responsabilidad de elegir la lápida conmemorativa en la tumba de Usui en el templo Senjo. El Dr. Hayashi jamás fue presidente ni hubiese podido serlo, ya que se separó de la organización de Usui para crear su propio grupo. Por consiguiente, ninguno de los seguidores de Hayashi pudo ser presidente de la organización de Usui. Para cuando Barbara Weber Ray y Phyllis Furumoto reclamaron para sí la condición de Gran Maestro de Reiki, la presidenta de Usui Reiki Ryo Kakai era la señora Kimiko Koyama. De esta manera puede verse que Takata no enseñó Reiki de la misma forma que lo hizo Usui y que tampoco permaneció en la organización que la había fundado. Es por esto que ni ella ni ninguno de sus discípulos pueden arrogarse la representación del método Reiki del Dr. Usui. El título de Gran Maestro de Reiki no tiene nada que ver con el método Usui. La persona que actualmente es responsable de Usui Reiki Ryo Kakai en Tokio es Masahoshi Kondo. Es sorprendente que, a pesar de que muchas limitaciones innecesarias, Reiki haya sobrevivido y se haya difundido por todo el mundo. Esto debemos agradecérselo al espíritu del Reiki y entenderlo como la prueba de que su notable energía curativa también es auténtica. Fin del capítulo 3 del espíritu de Reiki by Himenius. Y no te olvides de chequear en reikid.wordpress.com. Fin.